5:34 de la tarde, nosotros vamos a seguir con más a través de Agenda Parlamentaria. Hay muchas sesiones virtuales programadas para el día de hoy, de las más importantes seguramente y que viene sesionando a lo largo del día. Recordemos que hoy martes la Comisión de Constitución tiene al debate un tema importante de cara a lo que podría ser la reconstitución del calendario electoral y de las condiciones bajo las cuales se daría el mismo. Hay un punto importante, paridad y alternancia, que se debate el día de hoy. Pero hay algo importante respecto de esta comisión, de la Comisión de Constitución, que se ha aprobado, para que usted sepa claramente, el día de hoy se aprobó restablecer el voto de peruanos en el exterior. Por mayoría, los integrantes de la Comisión de Constitución finalmente aprobaron el predictamen que restablece la asignación de los electores residentes en el exterior al Distrito Electoral de Lima. Cabe precisar que antes de la aprobación de la iniciativa se había puesto al debate la reforma constitucional que proponía añadir 4 curules. ¿Esto qué quiere decir? Que de 130 congresistas el número se ampliaría a 134. Evidentemente, con la creación del Distrito Electoral de Peruanos en el Exterior, predictame que además no fue puesto en votación. Al respecto, uno de los integrantes, el doctor Carlos Mesías, de Fuerza Popular, sostuvo que se debe hacer una reforma de la política, pero de manera integral, a pesar de que ésta sea impopular. En este sentido, sostuvo que el artículo 90 de la Constitución, que contemple el número de congresistas que conformarán la Cámara, como lo había propuesto ya el Jurado Nacional de Elecciones y la Comisión de Reforma Política que presidía el doctor Fernando Tuesta Soldevilla. Vamos a continuar con más temas importantes para el día de hoy: paridad y alternancia. Vamos, ya lo tenemos listo en imágenes para poder compartir. Recordemos que ahora sí, sesión virtual de la Comisión de Constitución que preside el congresista, abogado además, el doctor Omar Chejade. En imágenes el doctor también Carlos Mesías, integrante de esta comisión. Regresamos a la misma para escuchar cada uno de los detalles. Adelante. Sí, pues. Bueno, vamos a reiniciar la sesión de la Comisión de Constitución. Doctora Durán, por favor, tome lista de la asistencia para ver si contamos con el quórum correspondiente. Buenas tardes, señor congresista. Voy a poner la lista. ¿Usted le da Pajares? Tome lista, si me permite. Sería bueno de repente que puedan conectar o enlazarse con las redes sociales o con el canal del Congreso para poder transmitir la sesión. Solamente el canal del Congreso se está transmitiendo. Sí. Se está transmitiendo. Gracias. Ahorita está saliendo el congresista Valdés. Señores congresistas, voy a pasar la lista. Congresista Liaga Pajares. Congresista Almerí Beramendí. Aló. Presente, señoría secretaria. Gracias. Congresista Chávez Cosío. Congresista Chávez Cosío. Congresista Columbus Murata. Presente. Gracias. Congresista Costa Santolaya. Congresista Costa. Presente. Gracias. Congresista Espinosa Rosales. Presente, Espinosa Rosales. Gracias. Congresista González Cruz. Señorita, estoy acá con el congresista Liaga también, por favor, tenga presente su asistencia. Gracias. Congresista Liaga también presente. Sí. Congresista González Cruz. Congresista Gupio Ríos. Congresista Gupio. Congresista Lazo Villón. Congresista Ayauli Romero. Presente, señorita. Gracias. Congresista Mamani Barriga. Congresista Mamani. Presente. Gracias. Gracias. Congresista Mesías Ramírez. Presente. Gracias. Congresista Omonte Durant. Congresista Omonte. Congresista Paredes Eizaguirre.
Congresista Pineda Santos. Presente Parece y seguir. Ya, gracias. Congresista Pineda Santos. ¿Con quién hablo? Presente. Gracias. Congresista Ramos Zapana. Presente. Gracias. Congresista Retamoso Lezama. Gracias, creo que estaba mal. Congresista Retamoso. Gracias. Congresista Roel Alba. Presente. Roel Alba, presente. Salinas López. Congresista Salinas López. Congresista Valdés Farías. Congresista Valdés. Congresista Vázquez Chuquilín. Presente. Gracias. Congresista Guamaní Machaca. Presente. Gracias. Señor presidente, están presentes 16 señores congresistas. Señorita secretaria, no me ha llamado lista. Robinson Gupio. Congresista Gupio, claro, registro. Gracias. Señor presidente, están presentes 17 señores congresistas. Se mantiene el quórum para continuar con la sesión. Muy bien, entonces con el quórum respectivo reiniciamos la sesión de la Comisión de Constitución. Antes de comenzar el debate sobre el predictamen, nos gustaría a través de los portavoces que son integrantes de la Comisión de Constitución, que nos señalen el sentido de la votación y la discusión que hubo en este Consejo Directivo del Congreso con respecto a los decretos de urgencia y el rol que va a jugar la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Entiendo que el congresista Gino Costa, Dieter Columbus, Aliaga, entre otros, Luis Valdés, han estado en la comisión, en el Consejo Directivo. Si a ver alguno de ellos o algunos de ellos pudieran informarnos qué cosa es lo que ha sucedido para en todo caso tomar decisiones. El congresista Costa, usted que lo estoy viendo en la pantalla, nos gustaría que nos relate, por favor. Disculpe la molestia. Gracias, presidente. Sí, varios de nosotros intervenimos, presidente, para hacer saber que la función de control constitucional le corresponde a la Comisión de Constitución porque así lo establece el reglamento del Congreso y la práctica parlamentaria. Precisamente por eso es que la propia Comisión de Constitución que lleva a cabo esta labor de manera ordinaria cuenta con un grupo de trabajo de control constitucional de los actos legislativos del Poder Ejecutivo, entre ellos los decretos de urgencia, los decretos legislativos y los tratados internacionales ejecutivos. Y que por tanto lo que correspondía es que los decretos de urgencia emitidos durante el interregno parlamentario fueran remitidos a la Comisión de Constitución. Y que además consideramos que eso por razones prácticas era lo más conveniente también, porque digamos esta idea de que vayan a las comisiones ordinarias iba a generar un control constitucional muy diferenciado. Y porque además de esas comisiones no tienen especialidad para la la verdad que encontramos en el debate muchas intervenciones en la misma dirección. Sin embargo, eso no se tradujo en el voto, que fue de 21-7, porque al final el presidente del Congreso sugirió que además de las comisiones ordinarias, la Comisión de Constitución revisara como segunda comisión la constitucionalidad de los decretos de urgencia. Y esa fue como una fórmula transaccional que satisfizo a la mayoría del Consejo Directivo. Durante la reunión, hacia el final, se leyó la carta remitida por usted, pero no fue suficiente para hacer ver que de lo que se trataba, que era de hacer control constitucional y no emitir una opinión sobre si nos parecen bien y nos gustan o no los decretos de urgencia. Yo creo que ha primado el criterio de que este Congreso revisa para saber si le parecen bien o no los decretos
de urgencia. Y bueno, ese es el criterio que ha primado, y creo que lo que se viene entonces, como ha dicho el colega Carlos Mesía, son varias iniciativas de ley, y esto va a ser entonces un foco de conflicto, me imagino, con el propio Poder Ejecutivo, ¿no? Nosotros subrayamos mucho la necesidad de que se respetaran los procedimientos, ¿no? Pero bueno, ese ha sido el criterio que primó, presidente. Espero haber resumido bien lo sucedido. Estoy seguro que mis colegas tendrán Presidente, una aclaración, una pregunta, una aclaración, presidente. Adelante, adelante. Gracias. Presidente, solo para preguntarle al congresista Costa, cuando dice Constitución, la segunda comisión dictaminadora, ¿qué es? ¿La segunda instancia al final? Que precise ese tema. Gracias. Bueno, con mucha frecuencia, los proyectos de ley son remitidos a las comisiones y se pide dictamen a una primera constitución una comisión que por razones de especialidad tiene la primera palabra, pero también se remite a otra comisión que también tiene algo que decir. Pero una es la primera y la otra es la segunda. Entonces, la que prima al momento del debate es el dictamen, digamos, que viene de la primera comisión. Y solo se revisa el segundo dictamen en caso de que no haya respaldo y votos suficientes para aprobar el primer dictamen, ¿no? Entonces, ese es un poco... Y se difumina con esta decisión un poco el rol de control constitucional, porque las comisiones ordinarias no están preparadas para hacer control constitucional. Van a opinar si les parece bien o no los decretos de urgencia. Pero me da la impresión de que ese no es el rol que le corresponde al Congreso al revisar decretos de urgencia, sean o no ordinarios estos, ¿no? Entonces, como digo, va a ser difícil también determinar en la Comisión de Constitución cómo hacemos para procesar esta tarea, ¿no? Sobre todo considerando que hay muchos decretos de urgencia ordinarios y tratados ejecutivos y decretos legislativos también que revisar. De repente esto no va a tener una prioridad, en fin, no sé, tendremos que conversarlo, ¿no? Porque en realidad los dictámenes que valen son los de la primera comisión. Sí, presidente Chejade, ahí una tingencia breve, presidente Chejade, por favor. Sí, adelante, por favor, adelante. Sí, presidente, mire, yo creo, conversaba con el congresista Gino Costa, en la comisión permanente en la cual él también estuvo en el periodo anterior, han avanzado casi un 70% de la revisión de los decretos del interregno. En ese sentido, si usted como presidente de la comisión que nos representa, y creo que va a haber consenso entre todos los miembros de la comisión que están escuchando, podríamos enviar una reconsideración a efectos de no desnaturalizar lo que señala el artículo 91 de nuestro reglamento, que claramente establece que estos decretos legislativos o de urgencia del interregno parlamentario van a la Comisión de Constitución. Por lo tanto, si hay un avance de la comisión permanente, que son casi el 70% que han sido revisados, el 30% podría derivarse para acelerar el trabajo, que también obviamente es arduo en los subgrupos, y con eso podría zanjarse el tema. No sé si la reconsideración podría ser planteada a través de usted, señor presidente de nuestra comisión. Gracias. Presidente, ¿me permite, por favor? Sí, pedido en el chat. Gracias, señor presidente. Valdés Farías, presidente, discúlpeme, se me malogró el equipo tecnológico. Valdés Farías, presente. Al igual que el congresista Costa, presidente, coincidimos en defender la posición de la Comisión de Constitución y obviamente hemos votado en contra de la propuesta que hizo la mesa directiva, quizá coincidentemente por una razón y en mi caso particularmente por una adicional. Coincidentemente en el tema de, quizá vaya a sonar mal lo que voy a decir, pero me parece pues poco dable, voy a usar ese término, que la mesa proponga que el análisis de constitucionalidad de los decretos de urgencia es un tema secundario, ¿no? Porque si la primera comisión va a ser cualquiera de las otras comisiones ordinarias
y el análisis de constitucionalidad de las normas, de los decretos de urgencia, va a quedar supeditado a la opinión de las comisiones de trabajo regular. Entonces, señor presidente, por ejemplo, deberíamos dejar de debatir sobre el tema de alternancia y paridad en este momento y hacer que la comisión de la mujer sea la que dictamine sobre este tema, y a ver si es que a alguien le interesa, nos preguntarán nuestra opinión, pues, en el pleno del Congreso. Entonces, la verdad que no, bueno, ya lo adoptaron por mayoría, fueron 21 votos a favor y 7 en contra, ¿no? Pero además de eso, lo que hizo el congresista del Merí de pedir una reconsideración, ahí habría un tema que también es poco usual, porque el Consejo Directivo, en el artículo 30 del reglamento, no establece en ninguna parte que el Consejo Directivo tenga la facultad o competencia de poder llenar vacíos del propio reglamento, porque lo que se ha invocado en la sesión del Consejo Directivo es que hay un vacío en el reglamento, en el sentido de que, como se van a revisar decretos de urgencia durante el interregno del interregno parlamentario, y como eso no está regulado, en consecuencia hay que llenar ese vacío. Y el artículo 91 es claro, dice que los decretos de urgencia, sin hacer ningún tipo de distinción, ¿se entienden? Todos tienen que pasar por un control de constitucionalidad, y en ese caso ese control de constitucionalidad lo tiene que hacer la Comisión de Constitución, porque así lo dice claramente el artículo 91. Yo lamento la interpretación fáctica, o como quieran llamarla, que han hecho del artículo 91 del reglamento del Congreso, pero lamento mucho más que el Consejo Directivo se esté atribuyendo competencias que no le corresponden, porque lamentablemente, justo yo le preguntaba a Gino sobre este tema, cuál era el argumento que habían utilizado, ¿no?, para poder validar que el Consejo Directivo pueda suplir vacíos del reglamento, y creo que me comentó Gino que era el artículo 30, que es el inciso A del artículo 30, que dice que es una competencia del Consejo Directivo adoptar acuerdos y realizar coordinaciones para el adecuado desarrollo de las actividades del Congreso, ¿no? En ninguna parte de ese inciso señala, pues, de que el Consejo Directivo tiene facultades, pues, de modificar o suplir deficiencias del reglamento del Congreso que tiene rango de ley, y que además el único que puede, modificarlo, o por último precisarlo, es el pleno del Congreso, no el Consejo Directivo. Bueno, se quiso sacar el tema así, ya salió así, señor presidente, ¿no? Me imagino que seremos notificados en breve del acuerdo del Consejo Directivo, en el que se señala que la Comisión de Constitución es secundaria, ¿no?, en el análisis de estos decretos de urgencia. Y en ese sentido, señor presidente, ya bien Gino lo ha señalado, ¿no?, la opinión o el dictamen que mayor peso tiene es de la primera comisión y no de la segunda. Tendríamos que evaluar qué tanta prioridad le vamos a dar a el análisis de constitucionalidad de estos temas, porque tampoco resultaría, de mi perspectiva, muy gastar, pues, recursos públicos, esfuerzos, ¿no?, de los señores congresistas, del equipo técnico, de los asesores y demás personal que se contrate, ¿no?, para que hagan un trabajo, si al final lo que van a decir es, sí, tú eres la segunda opinión, vamos a escuchar primero a la comisión de A o B o C o D, y si ellos consideran que el decreto es constitucional, pero quieren modificarlo, cambiarlo, ellos opinar de que se derogue porque les parece, no les gusta, o la razón que sea, entonces el trabajo que vamos a hacer va a quedar en el aire. Y traigo a colación lo que pasó en el último pleno del Congreso. En el último pleno del Congreso habían 2 dictámenes, 2 posiciones en el tema de acaparamiento y especulación. El primero era Codeco y el otro era Justicia. Por naturaleza y funciones, a quien le tocaba dictaminar el tema por una reforma del Código Penal, desde mi perspectiva, era Justicia. Pero la opinión de Justicia quedó supeditada a la de Codeco, porque Codeco fue decretada como primera comisión. Y en consecuencia, la opinión de la Comisión de Justicia quedaba, pues, vamos a decirlo así, subordinada a lo que opinara el presidente de la comisión principal. Y eso es lo que ha acordado el Consejo Directivo en este momento, que la opinión de la Comisión de Constitución va a ser secundaria
¿no? En otras palabras, la constitucionalidad de los decretos de urgencia es secundario, es un tema menor frente a un análisis técnico, que no dudo que vaya a ser técnico, pero que no es constitucional. Eso es lo que se ha acordado, señor presidente, y lamentablemente eso yo coincido con el congresista Costa, no va a traer más problemas que soluciones. Eso va a generar un entrampamiento en el tema de los dictámenes, o incluso que entre en una fiebre de legislación en abundancia, o como ya lo he leído por ahí en algún medio de comunicación, una fiebre, que es una fiebre continua que tenemos, de acumulación de proyectos de ley en el pleno del Congreso, ¿no? Entonces, eso es lo que lamentablemente, de mi perspectiva, va a tener como consecuencia lo que habló con el Consejo Directivo. Ya se ha hecho y creo que no existe procedimiento para poder reconsiderar las decisiones del Consejo Directivo. Pero en fin, ya se hizo. Permiso, señor presidente, gracias. Por favor. He pedido la palabra, señor presidente, a través del chat. Nuevamente. Lo que sucede es que el chat no funciona, congresista Chávez, pero tiene uso la palabra. Pero sí lo tiene la señora secretaria técnica, doctor, presidente. No la tengo al lado, la comisión de sesión es virtual. Pero se puede comunicar con ella, presidente. Yo tampoco no tengo al lado a mis asesores y se comunican conmigo. Tiene la palabra, congresista, sí. Sí, presidente, me llama la atención el desorden que está cundiendo en el Congreso de la República. Me llama la atención que la presidencia del Congreso, la mesa directiva, y habría que investigar, pues, a guisa de qué se dejan llevar y cometer estos atropellos. ¿Esto es lo que le interesa al señor Vizcarra? Para esto han ido algunos conspicuos representantes de las bancadas a reunirse con ellos simplemente de visita, señor presidente, a Palacio de Gobierno, a la presidencia del Consejo de Ministros. Yo le digo, presidente, a mí no me gusta perder el tiempo. Si van a ningunear de ese modo a la Comisión de Constitución, si la propia Comisión de Constitución se va a dejar arrastrar a lo que decida algún asesor de la presidencia del Congreso, que reitero, me gustaría conocerlo porque seguro jamás, primera vez que tiene contacto con el Congreso y que está dominando, no sé por qué, en la mente del presidente del Congreso o en alguno de los miembros de la Junta Directiva, de la mesa directiva. Señor presidente, no tiene sentido nuestro trabajo aquí. A mí no me gusta, yo soy muy trabajadora, soy muy lectora, soy muy responsable, pero no me gusta que me tomen el pelo, señor presidente. Entonces yo propongo que entonces se desactive la Comisión de Constitución. Me parece una vergüenza, por no llamar otra cosa, que se tolere y que haya veintitantos voceros, miembros de portavoces en la Junta, en el Consejo Directivo, que acepten a caballazo ese tipo de cosas. Que la Comisión de Constitución sea secundaria, señor presidente, cuando la norma más próxima, que es el artículo 91, y el artículo 92, cuando se trata de los tratados ejecutivos, que señalan que es la Comisión de Constitución la que tiene que referirse a la constitucionalidad de los decretos de urgencia, a la constitucionalidad de los tratados ejecutivos, señor presidente. Y si bien es cierto que puede haber algún vacío en el sentido de que el decreto, el artículo 135 de la Constitución no menciona, habla del Congreso, nuevo Congreso, ¿no? Y no menciona, y nuestro reglamento tampoco, qué pasa con los decretos de urgencia en el interreño parlamentario. Es evidente que la norma más próxima, señor presidente, es la que tiene que aplicarse, y la norma más próxima es la que ha señalado el congresista Columbus, el artículo 91 del reglamento del Congreso, que se refiere en general a todos los decretos de urgencia y no hace ninguna diferencia. Señor presidente, me parece que ya este Congreso está simplemente renunciando a su naturaleza, a su potestad. Si los que han venido acá al Congreso de la República es a demolerlo por dentro, yo no me quiero prestar. Y simplemente le digo, señor presidente, hoy mismo voy a pedir a mi bancada que me retire de la Comisión de Constitución. Gracias. El congresista Valdés me pidió el uso de la palabra. Adelante, por favor. Sí, por favor, solamente para complementar y en verdad con el mayor de los aprecios y respetos para el congresista Dieter Columbus, ¿no? Para la congresista Marta Chávez,
Creo que justamente estamos en un escenario, un espacio que nos permite controvertir algunas ideas y posiciones, y aquí creo que hay una de ellas. En verdad, quiero partir de un principio matemático y justamente un tema tan importante, ¿no? Que es la revisión de estos decretos de urgencia. Aquí en este caso, el orden de los factores yo no creo que altere el producto. ¿Por qué? Porque el trabajo que se va a hacer es un trabajo complementario, ¿no? Por un lado está el trabajo que va a hacer la Comisión de Constitución, que es revisar la constitucionalidad de cada uno de ellos, y esa competencia nadie se la puede quitar, y eso es lo que se ha aprobado. Pero además va a haber un análisis adicional y complementario, que será la Comisión especial y específica y en virtud de un principio de especialidad que evalúe si el gobierno a través de estos decretos de urgencia en los distintos sectores, sea agricultura, salud, presupuesto, haga un análisis técnico al respecto, porque ellos son quienes tienen los técnicos para evaluar si esas normas, digamos, cumplen todos los requisitos, presupuestos para ser admitidas y formalmente, digamos, aprobadas por el Congreso de la República. Finalmente, el trabajo que se va a hacer, considero yo, va a ser complementario, ¿no? Y aquí creo que todas las comisiones merecen también un respeto, como la Comisión de Salud, de Presupuesto, de Producción, de Economía. Así que creo que más bien va a ayudar a robustecer los fundamentos que se lleven al Pleno para aprobar estos decretos de urgencia. Solamente eso, presidente, y le pediría que continuemos con la agenda. Muchas gracias. Presidente, por alusión, presidente, por alusión. Adelante, sí. Solamente y con el aprecio al congresista Valdés, ¿qué es eso de que el orden no altere el producto, señor presidente? Entonces comencemos a dictaminar las leyes que en el Pleno y después las pasamos para revisión en las comisiones. No puede ser, señor. Las autógrafas no pueden ser revisadas por las comisiones. Entonces, ¿qué van a comenzar? El día de mañana se le ocurre a algún iluminado que en el Pleno del Congreso se deben ver los proyectos y después de que se los apruebe el Congreso, la autógrafa pase a opinión a dictamen de las comisiones. Entonces, señor presidente, reitero, estamos por gusto, señor presidente. Gracias. Congresista Ramos Zapana tiene el uso de la palabra, con todo aprecio. Presidente, muy buenas tardes a todos los colegas. Mira, esta es una comisión prácticamente especializada en la interpretación, por eso tenemos y todo, yo me siento muy bien, ¿no? En medio de especialistas como el doctor Mesías, doctora Marta Chávez. Yo estoy integrante a la vez en la Comisión de Educación. Ese problema que perjudicados más de 200.000 estudiantes está relacionado al decreto de urgencia 034. Que de alguna manera la comisión permanente, al margen de que ya el gobierno haya tildado de ilegítimo, un congreso ilegítimo, ha dictaminado de ese decreto de urgencia como inconstitucional. Yo he pedido en la Comisión de Educación la opinión técnica especializada de la Comisión de Constitución al respecto y luego recién tratar, ¿no? Porque dado la naturaleza de la Comisión de Educación, seguramente es así en otras comisiones, integran la mayor parte, de la que también soy parte, profesores, ¿no? Que son especializados en su campo, pero ahora con esta decisión van a solicitar un constitucionalista, un experto, más se van a demorarse, pero no tiene sentido eso, ¿no? De alguna manera también, y yo veo ese tipo de observación. Y así seguramente va a ocurrir en muchas otras comisiones. Creo que yo apoyo, digamos, la iniciativa o la idea del congresista Almerí de que deberíamos presentar un documento de lo que ya se envió el día de hoy, una reconsideración. Creo que también, señor presidente, al respecto, debemos apurarnos. Tal vez uno de los pretextos es que la Comisión de Constitución se demora demasiado como para analizarlo y darle ya una conclusión de esos decretos de urgencia, y las comisiones pueden tener un pretexto en ese sentido. Bueno, termino reiterando, señor presidente, creo que sería oportuno un documento de reconsideración en ese sentido. Señor presidente, muchas gracias por la participación. La palabra, señor presidente.
Muchas gracias, congresista Ramos Opana. Congresista Mesía. Bueno, esta es una prueba, señor presidente, de que los parlamentarios necesitan ser reelegidos. Estas cosas no sucederían si es que hubiera gente que es experta en derecho parlamentario y que tiene tiempo en el Congreso. Ahora, yo lo que quisiera saber es de quién ha partido esta iniciativa, si es solo una motivación que parte de los miembros de la mesa directiva, que solo son 4 más el presidente. Entonces, la solución no está tanto en pedir reconsideraciones, sino en que la Comisión de Constitución que usted preside, señor presidente, prepare en el acto, en este momento, un proyecto de ley de reforma al reglamento donde se establezca que la comisión, se aclare el tema nomás, porque si solo se trata de 22 parlamentarios o de 22 voceros, creo que el Pleno es el órgano supremo. Entonces preparemos un proyecto de ley de reforma al reglamento donde se aclare las cosas, porque tengo entendido que la mesa directiva o el consejo directivo no tiene competencia interpretativa del reglamento. Es más, quien debería interpretar el reglamento es la Comisión de Constitución. Esa es una de sus facultades. Entonces, yo lo que creo que para zanjar este problema, lo que tenemos que hacer es un proyecto de reglamento, un proyecto de reforma al reglamento, donde se establezca claramente qué es función de la Comisión de Constitución, la atribución que se nos quiere quitar. Y con eso está zanjado el problema, ¿no? Porque no creo que esto sea una iniciativa que parta de los 130 parlamentarios o de 110 o 90 parlamentarios. Y en todo caso, pues, es la única manera, creo, cómo podríamos hacer respetar nuestro fuero, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, congresista Carlos Mesía. ¿Alguno más para cerrar la discusión? ¿Algún parlamentario más quiere hacer uso de la palabra sobre este tema? Muy bien.